¿Te has dado cuenta que cuando sube el precio de la gasolina, de pronto todo empieza a costar más? No más, sí, cierto. El transporte, los alimentos, la ropa, hasta el café de todos los días. Pero, ¿por qué pasa esto? ¿Qué tiene que ver el precio del combustible con los aguacates? ¿O con la renta? En este video te explico cómo el aumento del precio en la gasolina puede desatar un efecto dominó que afecta a tu bolsillo, incluso si no tienes un coche. Vamos a verlo paso a paso. La gasolina no es un producto cualquiera. Su precio depende de muchos factores, entre ellos el costo del petróleo crudo, el tipo de cambio, porque en la mayoría de países en Latinoamérica compramos la gasolina al extranjero, los impuestos y el margen de ganancia de cada gasolinera individualmente. En muchos países, los gobiernos suelen subsidiar parcialmente el precio de la gasolina. Esto evita que suban descontroladamente. El subsidio quiere decir que el gobierno paga una cierta parte del consumo de algún producto, en este caso la gasolina, para que el precio al consumidor pueda ser un poco menor. Pero cuando los precios internacionales suben demasiado, los gobiernos ya no lo pueden controlar y el golpe llega directo a tu bolsillo. Aquí es donde empieza la historia. La gasolina no solamente mueve los autos particulares, sino que también mueve todo lo que el mundo consume. Los barcos que traen la mercancía de Temu, los aviones que transportan medicamentos y productos que necesitan refrigeración. Y si estabas pensando, pero los aviones no usan gasolina, tienes razón. Pero el queroseno tiene el mismo origen que la gasolina. Generalmente cuando el precio de uno sube, el otro también. Así es que por esta razón estoy generalizando con el término gasolina, pero aplica para prácticamente cualquier combustible. Imagina esto, un tráiler que transporta alimentos desde la frontera hasta la capital suele consumir cientos de litros de diésel. Si el combustible sube, el costo de transportar estos alimentos también. Las empresas de transporte no pueden absorber este costo para siempre. Así que lo trasladan en un aumento de precio en el producto final. Así es que, dado que todo se transporta utilizando combustible, el camión que lleva las verduras, los barcos que traen mercancías, los aviones que distribuyen paquetes, todos dependen del combustible. Por eso, cuando el precio de la gasolina sube, se siente en toda la cadena de suministros. ¿Por qué una subida en los precios de la gasolina impacta en la producción y en los servicios? El efecto de la subida del precio de la gasolina no solamente se queda en el transporte o en las gasolineras. Casi todas las industrias hoy en día usan energía que es derivada del petróleo, ya sea directa o indirectamente, y sobre todo en Latinoamérica. Las fábricas necesitan transportar materias primas, los productores agrícolas suelen utilizar máquinas que funcionan con diésel, las tiendas de todo, así sean supermercados o tiendas de ropa, reciben mercancías todos los días. Incluso muchos servicios como el delivery o los viajes en app suelen depender del precio del combustible. Así que una subida en el precio de la gasolina incrementa el costo de casi todos los sectores. Y cuando las empresas tienen costos más altos, suben sus precios para mantener el margen de ganancia. Hay otras partes del mundo, como en Europa o en China, en donde se está migrando más hacia las energías renovables. ¿Qué pasa con otro tipo de servicios? Ahí el efecto no se ve tan inmediato. Muchas empresas de servicios o de soporte han obligado a sus trabajadores a regresar a trabajar a la oficina, lo cual implica mayores tiempos de traslado y evidentemente mayor costo para poder ir y regresar de la oficina. Ahí la subida del precio de la gasolina impacta directamente al trabajador, porque la empresa cómodamente sigue pagando los mismos salarios, aunque los trabajadores gasten más por trasladarse al trabajo, ya sea con vehículos propios, servicios como Uber o con transporte público. Que en el caso de transporte público, si solamente tomas una línea de transporte no hay tanto problema, pero si tienes que hacer varios transbordos y pagar en cada uno de ellos, hay que multiplicar el costo de cada uno de esos transbordos por cada uno de los días que vas a la oficina, por todos los días que trabajas en el mes. Ahí ya se vuelve un gasto bastante significativo. Es indignante cuando estos costos de traslado no son compensados por la empresa. ¿Te ha pasado que los productos que pides ahora son más caros? ¿Te han hecho regresar a trabajar en la oficina? Coméntame tus respuestas en los comentarios. Si cuando sube el precio de la gasolina, sube todo, ¿por qué cuando baja, no baja nada? Buena pregunta. Primero que nada, ¿cuál es el efecto de la subida del precio en la gasolina? Aquí entra un concepto clave, la inflación. Cuando el precio de la gasolina sube, el costo de los bienes y servicios suele acompañarlo también, haciendo que todo vaya subiendo en cadena. El transporte, la comida, los productos manufacturados, la energía, todo empieza a subir poco a poco, o a veces ni tan poco a poco. Y si los salarios no crecen al mismo ritmo, el poder adquisitivo disminuye.
o sea, tu capacidad de compra. Por eso es que el Banco Central de tu país vigila que los precios de la gasolina se intenten mantener a raya lo más posible. Y en los casos en donde también hay energías limpias, también vigilan estos costos muy de cerca, porque son un factor que pueden impulsar la inflación de un país. En pocas palabras, cuando el precio de la gasolina sube, la inflación se dispara como cohete. Ahora, si los precios ya subieron, ¿por qué no bajan? Este fenómeno se le conoce como inflación de codicia, o en inglés es greedflation. Es decir, que una vez que las empresas subieron sus precios, rara vez los vuelven a bajar. En muchos casos, si a ellos les cuesta producir menos alguna cosa, suelen aprovechar el margen extra que les produce el hecho de que la gente ya se acostumbró al nuevo precio. Por eso es que aunque los costos internos bajen o los márgenes mejoren, de todos modos los precios al consumidor ya no bajan. Por eso, un aumento en el precio de la gasolina suele tener una huella permanente en los precios de casi todo en general. ¿Qué podemos hacer si los precios de todo se disparan con el aumento de la gasolina? Aunque no podemos controlar el precio de la gasolina, sí podemos prepararnos financieramente para sus efectos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Diversificando tus fuentes de ingreso. ¿Por qué? Porque cada sector es afectado de manera diferente por un aumento de la gasolina. Si en algún punto algún sector específico se afectó más al tener ingresos diversificados, probablemente haya otro sector que incluso se beneficie de la inflación. Y sí, hay cosas que se benefician cuando la inflación sube. Por eso es bueno invertir en activos que tienden a subir con inflación, como suelen ser los bonos ligados a la inflación, algunas materias primas, bienes raíces o acciones con poder de fijación de los precios. Te cuento más acerca de cada uno. Los bonos ligados a la inflación es deuda del gobierno de tu país, en donde en todos los casos existen opciones que suelen darte rendimientos por encima de la inflación. Estos rendimientos suelen ser bastante más chiquitos que los rendimientos estándar o incluso que la tasa de referencia de tu país, pero suelen darte un buen beneficio en caso de que la inflación sea muy alta. Por ejemplo, si los bonos base en el país en el que estés te ofrecen un 7% anual, es bastante probable que los bonos ligados a inflación te ofrezcan un 4 o un 3%. ¿Qué pasa cuando juntamos eso con la inflación? Si en algún año hubo una inflación de un 2%, en la cuenta base del 7% menos el 2% de la inflación, entonces tu dinero habrá crecido solamente un 5% total, que de cualquier manera no está tan mal. Mientras que los bonos ligados a inflación habrán subido un 4% por arriba de la inflación, o sea, un 6% total. Ahora pensemos que tenemos una inflación bastante elevada. Pensemos de un 8%, que fue más o menos lo que muchos países latinos tuvimos en 2022. En la cuenta base que tenías el 7%, realmente tu dinero decreció un 1%. Pero en los bonos ligados a inflación, habría crecido el 4% que te prometieron más el 8% de la inflación. Matemáticas, hijo, conmigo alegarás, pero los números no mienten. Ahora, ¿qué pasa con las materias primas? Hay algunas, como el oro, la plata, el cobre, que suelen tener una tendencia al alza, de manera natural. Por lo tanto, sirven como inversiones a largo plazo. Pero también hay otras que pueden funcionarte para inversiones a corto o mediano plazo, solamente en lo que se ve el efecto de la subida de los precios. En este caso, la inversión puede ser de gas natural o de petróleo, pero cuidado porque sus precios no tienen una tendencia al alza estable. Así es que no es tan buena idea mantener esa inversión durante muchos años. De cualquier manera, recuerda que esto te lo platico con fines educativos. Siempre es recomendable hacer tu propia investigación antes de invertir. En cuanto a las bienes raíces, suelen aumentar mucho sus precios cuando hay un aumento en la inflación. Hablando de fondos, no tenemos fondos. Y en realidad no necesitas comprarte una casa o un terreno completo. Puedes invertir en fibras desde cantidades muy pequeñitas y aún así obtener los beneficios de invertir en bienes raíces. En cuanto a las acciones con poder de fijación en los precios, son acciones de empresas que aunque ellos aumenten sus precios, la gente sigue comprando normalmente. Por ejemplo, como Apple o Hershey's, que aun si sus productos se vuelven súper caros, de todos modos siguen siendo muy populares. También toma en cuenta que cuando la inflación es muy alta, los índices en bolsa de varios países suelen caer, incluso a veces drásticamente por el pánico que se genera. Esto quiere decir que en ese momento están a un mejor precio para comprar. Así es que no te estreses si tus inversiones anteriores tienen una pérdida en ese momento. Mejor aprovecha para comprar más y aprovechar la subida del precio. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Así es que en lugar de sufrir cuando el combustible sube, puedes proteger tu poder adquisitivo y aprovechar las oportunidades que vienen con los ciclos económicos. En resumen, el aumento en el precio en la gasolina no solamente afecta a los automovilistas,
afecta a toda la economía. La gasolina es el motor literal y simbólico de todo el dinero. Entender esto te ayuda a anticiparte, planear y tomar mejores decisiones financieras. Si te gustó este video, suscríbete para que entiendas de manera práctica cómo funciona la economía. Y recuerda que la inflación no es un enemigo si sabes jugar bien tus cartas. Si te da miedo hablar de dinero, no te preocupes. Podemos tener una clase solamente para entender tu punto de partida, sin juicios. Te dejo el link en la descripción. Nos vemos pronto.